la iglesia que el Señor espera recibir cuando Él venga por segunda vez. Ese es nuestro mayor anhelo, que todos ustedes, nosotros, el liderazgo, podamos estar preparados y podamos ser la iglesia que el Señor espera. Ese es nuestro mayor anhelo, y por eso hemos venido hablando de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia local? Los dones. Hemos estado hablando de la adoración, de la unión, vimos hace 8 días, muchos temas, porque hermanos, hay un peso, ser la iglesia del Señor, que cuando venga el Señor, dice la palabra también en Juan, no tengamos vergüenza, sino que tengamos confianza de que lo que fuimos y lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra como iglesia, era lo que Dios quería, era lo que el Señor esperaba. Y esta ha sido la razón por la que hemos estado estudiando acerca de la iglesia. Hace 8 días veíamos un tema muy importante, la unidad. ¿Sí? La unidad es importante, hermanos, porque solos no podemos. Solos somos débiles. Solos podemos caer más fácil. Pero cuando estamos unidos somos fuertes. Por eso la palabra dice combatiendo unánimes, juntos. Les doy un ejemplo, 2 ejemplos. Ahorita acabamos de entonar algunos himnos. Si yo le digo a usted, hermano, párese aquí solo y entone el himno, ¿lo hace? Usted, uy, no, pero, bueno, amén, amén, algunos sí, pero de pronto la mayoría, uy, no, pero qué pena, qué vergüenza, de pronto no entono, etcétera, o hago llover, etcétera. Entonces, yo no lo hago solo, pero cuando estamos todos, ahí sí yo canto, ¿sí o no? Ahí sí me animo a cantar, ¿cierto? Porque veo al hermano cantando, etcétera. Otro ejemplo, el evangelismo. Nosotros somos llamados a evangelizar. Usted evangeliza todos los días a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, en el conjunto, o siquiera una persona en el bus, no sé. ¿Lo hace solo? No, le da de pronto vergüenza. Algunos sí de pronto son valientes y dicen yo lo hago. Pero si salimos todos a una jornada evangelística y vemos a uno evangelizar, al otro evangelizar, entonces yo como que me empodero y digo yo también salgo a evangelizar. O voy con otro hermano y yo escucho lo que él está hablando y aprendo de él. ¿Sí o no? Sí. Porque, hermanos, unidos somos más fuertes. Unidos logramos el objetivo de Dios, que es que nosotros demostremos que somos uno. Como el Padre y Jesús son uno. Eso lo veíamos. Porque la unidad nos permite demostrar que el Evangelio es de verdad. Que esta gente que se reúne todos los domingos acá a cantar y a leer un libro no son como, no sé, como un grupo del mundo, como esas fraternidades del mundo, como, no sé, como una empresa, no sé, sino que de verdad hay algo diferente, que el Evangelio de verdad es poderoso, puede mantener, puede unir personas, puede cambiar vidas, ¿sí? Puede salvar, puede perdonar. Eso lo hace, eso es posible cuando nosotros estamos unidos, hermanos, ¿sí? Si hay un hermano en necesidad, no es lo mismo que yo diga, no, pues hermano necesita para un mercado porque no tiene. No es lo mismo yo decir, yo saco de mi bolsillo 100,000 pesos, a que todos los 50 que estamos acá ponemos de a 2,000. Y es más fácil. ¿Sí? Hermanos, debemos empezar a cambiar nuestra mente y a vernos como uno solo, los que estamos acá reunidos. Me ha encantado estar aquí arriba en los servicios porque sí o sí nos ha tocado unirnos, ¿sí? Y bueno, esto es un ejemplo, una ilustración de lo bueno que es estar unidos y compartir en armonía como hermanos. Hoy vamos a hablar, iglesia, de exhortándonos unos a otros. Para mantener la unidad, hermanos, necesitamos estar en paz. Y para estar en paz, hermanos, necesitamos ser de un mismo sentir. Si alguno de nosotros se desvía, se está descarriando, tiene una actitud incorrecta, unas palabras incorrectas, eso va a empezar a dañar nuestra armonía, ¿sí? Usted no tiene la misma armonía con una persona que tiene su mismo pensamiento a con una persona que habla cosas, malas conversaciones, chistes que no tienen nada que ver, o usted lo ve, no sé, echando cerveza. Se daña la comunión, se daña la armonía con esa persona. Usted o todos necesitamos estar en la misma sintonía, en el mismo sentir, en la misma mente, como lo veíamos hace 8 días. De esa manera vamos a permanecer unidos. Pero resulta que a veces algún hermano comete una falta y yo no le digo nada, ¿sí? Yo lo dejo
en su falta, ¿sí? Y me alejo, me distancio, ¿sí? Y resulta que ya se empieza a dañar esa armonía, ¿sí? Se empieza a dañar esa comunión. El Señor, cuando fue a la cruz, lo que recordamos en esta mañana, hermanos, en el pan y en ese vino, es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz se llama también unidad. Él murió y sufrió para traer unidad, para que todos fuéramos de un mismo sentir, algo que es imposible en el mundo. En el mundo es imposible la unidad, porque cada uno mira por lo suyo propio, no por lo de los demás, dice la palabra, ¿sí? En el mundo la gente es individualista, es egocéntrica, está centrada en sí, piensa que primero yo, segundo yo y tercero yo, pero no en la iglesia. En la iglesia es, yo debo pensar, así como pienso en mí, debo pensar en mi hermano y lógicamente el Señor primeramente. Y eso nos lo trajo el Señor en la cruz. Y el Señor nos dice, y lo veíamos hace 8 días en Efesios, sed solícitos en guardar la unidad. O sea, nosotros, esto es como un regalo que Dios nos dio. Pensemos en un regalo que nos den en diciembre. Un regalo que haya recibido usted muy preciado, que usted no quiere que ni le miren esos zapatos, esas zapatillas que le dio su mamá, ni que me las miren. No, que me hacen mirando las zapatillas, me las dañan. Y o un regalo así que usted diga, eso me lo dio esta tal persona y lo llevo en mi corazón y no quiero que nadie me lo dañe. Así, con esa misma diligencia debemos cuidar de la unidad, ¿sí? Preservar la unidad, que nadie la dañe, que nadie la afecte, que nadie la corrompa, la destruya. Mantener la unidad, hermano. Y eso está en cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso se da en la medida también que nos exhortamos, porque cuando yo exhorto a mi hermano, yo le voy a cambiar su mentalidad y su forma de pensar con la palabra para que podamos vivir todos al unísono con Dios y entre nosotros. Bueno, Dios puso en mi corazón, hermanos, cuando yo preparaba esta enseñanza, hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Voy a hacer un gran paréntesis de unos minutos. Porque yo sé, hermanos, que nosotros venimos aquí y de pronto tenemos una cara bonita, nos sentamos, saludamos, pero de pronto por dentro estamos mal. Por dentro de pronto venimos con tristezas, con decepciones, el problema en el trabajo, el problema en la familia, el problema en el matrimonio, con los hijos, ¿sí? Y a veces empieza uno a estudiar la palabra y como que exhorta y a veces uno debe también ser animado. Y eso es lo que yo quiero traer, una pequeña palabra de ánimo. Una pequeña palabra de ánimo. Pérez Millos dice que la iglesia hoy en día necesita 80% de ánimo y 70% y 20% de exhortación. No estoy de acuerdo. Uno necesita a la misma para ambas cosas, ánimo y exhortación. Y yo les quiero compartir Salmos capítulo 23. Quiero que vayamos allí. Este estudio lo tuve durante el tiempo del seminario Thompson, que algunos hermanos estuvimos en ese seminario de la Biblia de Thompson, buena, pero como todo, retener lo bueno. Salmo 23, 1 y 2. Vamos a leerlo al unísono. 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En realidad solo es el 1 y el 2, pero como uno ya se lo sabe, como que coge impulso y ya no quiere parar. Pero yo quería hablarles de esto, mis hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si miramos palabra por palabra, ¿qué es Jehová? ¿Qué quiere decir Jehová? Dios, ¿sí? ¿Qué más? ¿Salvador, dijiste? Bueno, pues Dios no, tiene muchos, pero específicamente Jehová es Señor, todopoderoso. Pongan atención, Señor, todopoderoso, autoexistente, es decir, eterno, principio y fin. Es Dios definitivamente. No hay nadie autoexistente, no hay nadie eterno, no hay nadie todopoderoso, no hay nadie Señor, solo Dios. Solo Dios. Siguiente palabra, es. ¿Qué quiere decir es?
habla de presente. No está hablando de fue, ni está hablando de será. Está hablando de hoy. Es. Jehová es. ¿Qué es? Mi. ¿Qué hace referencia a la palabra mi? Pertenencia. No es el Dios de Eddie, el Dios de Nicole, el Dios de Gina, de Nati, de Nayer, de Carmen Tulia. Usted puede decir, es mío. Eso es lo que está diciendo el salmista. Es mi pastor. Y es mi pastor porque él me conoce. Porque pertenezco a su redil de ovejas. Porque, como dice la palabra, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas me conocen también y me siguen. Yo les hablo y ellas me conocen. Mi hermano, usted y yo, nosotros somos de ese, si hemos creído en el Señor Jesús con nuestro corazón, genuinamente, confesado su obra, somos de ese redil. Y el Señor te conoce y tú también le conoces a Él. Es tu Dios. Y dice, Jehová es mi pastor. ¿Pastor qué es? El que guía, el que guarda, el que alimenta el rebaño, ¿sí? O sea que si somos ovejas de Dios, o sea, Él nos guía y nos guarda. Amén, así es. Miren, hermanos, a veces nosotros pensamos en Dios como el Dios bravo, a veces como el Dios que hay que temerle y que hay que estar reverenciado, gracias amigo, que hay que estar reverenciado a Él. Y es cierto, hay que estar reverenciados a Él, pero a veces se nos olvida que Él también tiene un corazón tierno de pastor. Tiene un corazón tierno de pastor. Miren lo que dice, continúa diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando habla de lugares de delicados pastos, habla de un pasto verde, de una planicie, pensémoslo, una planicie con un pasto verde, que las ovejitas aman estar en ese pasto, descansar y también alimentarse. Pero dice también, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Entonces el Señor las alimenta con ese pasto verde espectacular, nutritivo, pero también las lleva a un lugar donde es aguas, para que puedan también hidratarse. Y dice que esas aguas están en reposo. Imaginémonos esa escena. ¿Cómo es? Imaginémonos un lago así en reposo, rodeado de un pastal verde. ¿Qué trae? Como paz, como tranquilidad. Así es que nosotros a veces necesitamos estar, hermanos, y el Señor nos lleva a sus pastos y a esas aguas tranquilas. Hay que ver al Señor como ese pastor que nos guía, que nos trae esa paz, que nos alimenta, que nos apacienta. Y el último versículo que es paralelo a esto es Isaías 40:11. Isaías 40:11. Isaías 40:11, hablando de nuestro Señor, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dice que el Señor como pastor apacienta, es decir, alimenta. Apacentar es alimentar, alimenta a su rebaño. Y miren la imagen, con sus brazos, ¿qué hace? Carga esos corderitos. Hay un himno que cantamos, libre salvo del pecado y del perdón en los brazos de mi Salvador, ¿sí? Porque son unos brazos de cuidado, son unos brazos de protección, son unos brazos, miren lo que dice ahí, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará a su pecho, ¿sí? Pensaba en los recién nacidos, ellos necesitan su leche materna. Y un niño cuando se desteta es terrible, porque el seno de su madre pues es un lugar de seguridad, es un lugar de protección, es un lugar de paz. Y el Señor nos toma y nos coge con sus brazos, nos lleva a su seno, ¿cierto? Nos apacienta y dice pastoreará suavemente, es decir, delicadamente a las recién paridas, ¿sí? A los corderitos que recién nacen, pero también a las ovejitas que recién han parido, que están en una situación de pronto de dolor, ¿sí? De vulnerabilidad.
No importa la situación que estemos pasando, hermanos, el día de hoy, Jehová es mi pastor. Quiero que nos llevemos eso. Jehová es nuestro pastor. Y nos cuida, y nos apacienta, y nos lleva, ¿cierto? Nos lleva a su seno, con sus brazos nos carga, nos lleva a delicados pastos y a aguas de reposo. Entonces no se nos olvide eso, hermanos. No se nos olvide. Quería traerles esta pequeña palabra de aliento, porque sé que a veces llegamos con situaciones difíciles y no se nos puede olvidar que Jehová es nuestro pastor. Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, hermanos, exhortándonos unos a otros. ¿Sí? Es el título del sermón. Y vamos a ver 4 puntos respecto a la importancia y respecto a la exhortación. Para ello vamos a estar en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí habla de la exhortación, que es el tema que vamos a hablar. Ahora, ¿creen que es importante la exhortación en medio de nosotros? Ya hablábamos un poco de eso, ¿no? Es importante, ¿sí? Es importante porque ¿cuál es el objetivo de exhortarnos? ¿Por qué Dios nos manda a exhortarnos? Para que nosotros podamos vivir una vida piadosa y podamos mantener la unidad, ¿sí? Yo no exhorto porque quiera mucho herir al hermano y mucho que quede así en el piso revolcándose, que sufra. O sea, ese no es el objetivo de la exhortación, hermano. Cuando yo exhorto a un hermano, yo quiero que él sea piadoso. Yo quiero aportarle a su vida espiritual, ¿sí? Porque es que de esa manera, hermanos, vamos a poder mantener la unidad, y ya vamos a ver un poco unos aspectos más de este tema. Pero la palabra dice, la palabra de Cristo. Lo primero es la palabra de Cristo. ¿Qué es la palabra de Cristo? Se puede resumir en una palabra. ¿Casi? Creo que él ya lo dijo. No. Evangelio. ¿Sí? O sea, Cristo vino a dar, ¿qué? Buenas nuevas de salvación. El Evangelio. Y si hablamos del Evangelio, hermanos, si queremos entender el Evangelio, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Porque es que en el Antiguo Testamento todos los sacrificios, toda la ley, los sacerdotes, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra del Evangelio, ¿sí? Entonces, si queremos entender el Evangelio, tenemos que ir al Antiguo, empezar desde Génesis, porque es más, en Génesis 3:16 habla del Evangelio, ¿sí? Y hasta Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, versículo 21, creo que es, o 24. Entonces la palabra de Cristo es todo, es toda la Biblia. Toda la Biblia. Y dice la palabra de Cristo que more. ¿Sí? Estamos estudiando este versículo porque vamos a entender después la exhortación mejor. La palabra de Cristo more, en el original es enoikeo, habla de presente activo, habla de habitar, de vivir, ¿sí? De estar como dueño, como uno está en su casa. Uno es dueño en su casa y puede estar en donde quiera, ¿sí? No es como cuando les comentaba el discipulado a los hermanos el martes, que no es como cuando no lo invitan. A mí me han invitado, no sé si usted lo ha invitado a una casa alguna vez, ajena, y le dicen, siéntase como en su casa, ¿sí? Y uno, bueno, listo, pero pues uno sabe que no está en su casa, ¿sí? Y por más que le digan a uno siéntase en su casa, no quiere decir que, bueno, listo, entonces yo me voy para la nevera y voy a abrir la nevera y voy a mirar esa salchicha. Uy, venga el hermano a irme para la lavadora y como que no lavo hoy la ropa, o me voy para el cuarto y miro la mesita de noche y le abro la mesita. Uy, qué desorden este hermano, ¿sí? Nadie espera eso cuando le invitan a uno, no falta el que lo haga, que no sea ninguno de nosotros.
pero puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Ahora, cuando la palabra dice more en abundancia, está haciendo referencia a que la palabra pueda entrar a cada rincón y a cada habitación y a cada lugar de nuestra morada, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, ¿sí? Que la palabra se pueda sentir como la dueña de nuestra vida, de nuestro corazón, que tenga acceso a todos esos rincones de nuestra vida, de nuestro corazón, que no digamos no, es porque nos pasa, hermanos. Hay veces nosotros le echamos llave a un cuartico pequeño donde no queremos que Dios entre, ¿sí? Y el Señor quiere entrar, quiere tener la llave completa, hermanos. Hay aspectos de nuestra vida que nosotros decimos, Señor, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero ¿sabes, Señor? Yo no quiero dejar de escuchar bachatas, que todavía me gusta, o no quiero dejar de bailar, ¿sí? O no quiero dejar de ser mal geniado. Y Dios quiere entrar a cada rincón, hermano, y que nosotros le cedamos el permiso. Él es un caballero, lo hemos aprendido, ¿sí? Él no es que nos obligue a uno y... No, Él es, ¿puedo entrar? Y nosotros le abrimos la puerta, o se la cerramos. Pero cuando dice mora en abundancia es eso, que esté en cada aspecto de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, porque el Señor trae luz, y la luz saca las tinieblas. Saca esas tinieblas, hermanos, que puede haber en nuestra vida. Muy bien, luego dice, la palabra de Cristo, ya sabemos qué quiere decir que mora en abundancia, con el ejemplo, espero que les haya quedado claro. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿qué más dice? Enseñándoos y exhortándoos. Enseñar es importante. Para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, debemos aprenderla, debemos estudiarla, nos la deben enseñar, ¿sí? Yo estoy aquí parado y los hermanos nos paramos aquí para enseñar, porque Dios nos ha enseñado primeramente, ¿sí? Pero esa es una manera de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que nos la enseñen, que la aprendamos, ¿sí? Pero resulta que hay otro aspecto para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros también. ¿Cuál es? Exhortándonos. Hermanos, nuestro pecado nos ciega y a veces nosotros no podemos ver cosas que otros sí ven, ¿sí? Y ahí es donde es importante la exhortación. Porque, por ejemplo, digamos, no, hermano, lo que pasa es que mire, usted cuando habla con unas palabras muy fuertes, usted habla muy tosco, parece que no tuviera amor. Y uno, ¿de verdad? Yo no sabía, pero yo lo hago de una manera normal. Así nací, así me crié, así estoy hasta el día de hoy. La verdad no sabía, hermano, ¿sí? Y eso es un ejemplo, ¿no? Que de pronto otras personas ven en mí que yo no me he dado cuenta por el mismo pecado, ¿sí? Pero cuando otro hermano se da cuenta y me dice, no, hermano, lo que pasa es que usted está haciendo esto así, esto no debería ser así, etcétera, no sé, la forma en que usted se está vistiendo no es decorosa, puede que genere pensamientos feos en otras personas, entonces le recomiendo pero vamos a ver cómo exhortar, ¿no? Pero son cosas que nosotros no vemos, por lo general. Por eso es importante que nos estemos exhortando los unos a los otros, porque hay cosas que no vemos y necesitamos cambiar. Entonces, enseñar, exhortar, hermanos, ¿qué quiere decir exhortar? La palabra se utiliza la palabra con dos raíces. La primera es la que vemos aquí en Colosenses, que dice exhortándonos. En el original es nouseteo, y hace referencia a poner en la mente, a regañar gentilmente, a llamar la atención y a advertir. Es lo que quiere decir exhortar. Hay otra palabra que la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vayamos ahí unas páginas adelante. Y en estos dos versículos vamos a estar bastante. 2 de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la palabra exhortar es diferente. En el original es paracaleo y quiere decir llamar cerca, quiere decir invitar, ¿sí?
Entonces, cuando estamos hablando de exhortar, hermanos, lo que nosotros queremos hacer es, bueno, vimos algo en el hermano que bíblicamente no es correcto, y yo quiero acercarme a ese hermano y ponerle en la mente la palabra, ponerle en la mente un versículo, ¿sí? Pero yo no quiero lo que les decía, ay, que sufra y que llore, sino que lo que quiero es que él se arrepienta. Yo quiero llamarlo cerca, por eso la palabra habla de llamar cerca. Si yo quiero llamarlo acerca y decirle, venga hermano, quiero hacerle una invitación, porque también habla de invitar, quiero hacerle una invitación a que cambie este aspecto de su vida. De pronto no está en lo correcto. Miren, la Biblia nos enseña esto y veo en usted esto, hermano, ¿sí? Y le quiero dejar en su mente la palabra, le quiero invitar, ¿cierto? Tal vez le tengo que regañar un poquito, gentilmente dice la palabra, pero también le quiero advertir, hermano, si usted no hace esto, puede pasar esto. La Biblia lo dice, ¿sí? Guarde su corazón, obedezca la palabra, porque le puede pasar esto, ¿sí? Les hablaba de que hay de pronto un poquito de regaño, ¿sí? Porque la palabra habla de reprender, ¿sí? Ahora no estamos hablando aquí como en las otras iglesias, reprendo a Satanás y le piso la cola y los cachos no, ¿sí? La palabra reprender en el contexto bíblico es sencilla. Reprensión, a diferencia de exhortación, cuando yo reprendo, yo hago una descarga emocional fuerte. Usted hizo eso está mal, el Señor dice, la palabra dice, y censuro, que eso está mal, pero ahí me quedo. Simplemente censuro, eso está mal, eso es pecado, y hay que censurar cuando uno está exhortando, lógicamente, porque es lo que vimos que no está bien en el hermano. Pero no se puede quedar en solo censurar, sino yo tengo que buscar que el hermano recapacite, que cambie. Y eso no lo voy a hacer solo censurando, sino llamándolo cerca. O sea, es llamarlo cerca, estar conmigo y hacerle una invitación, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Ustedes conocen la historia de Elí, ¿no? El sacerdote Elí, ¿sí? Ahí en primera de Samuel. Todos sabemos que Elí no fue un buen padre, ¿sí? No fue un buen padre. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 24. Los hijos eran tremendos hijos rebeldes, malos, carnales, no sé cómo los queramos llamar. Y aquí el problema es que Elí le dice a sus hijos en el versículo 24, los reprende. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero aquí él los reprende, le dice, hijos, no es buena fama, lo que ustedes están haciendo está mal, están haciendo pecar al pueblo. Pero en el capítulo 3, versículo 3, el Señor exhorta a este varón. Dice, 3:13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, ¿sí? No ha hecho lo suficiente para que ellos cambien, para que ellos dejen su conducta. No les dio instrucciones claras, no les puso en la mente la palabra de Dios con argumentos, no los llamó cerca, no les advirtió, ¿sí? No les invitó a cambiar, sino que simplemente les dijo que las cosas estaban mal, pero no los estorbó, no les faltó esa parte más exhortativa para que ellos dejasen ese pecado y se volviesen a Dios, ¿sí? Eso es un pequeño ejemplo de la diferencia entre exhortar y reprender, ¿sí? La palabra nos habla en muchos lugares de exhortar y reprender. Y siempre la palabra va a hacer referencia no solamente a censurar, sino también a llamar a ganar al hermano. Ese es el objetivo de la exhortación. Yo quiero ganar a mi hermano, yo lo quiero ganar porque es mi hermano y le amo. Y vamos a ver algunos otros aspectos de ello.
No es una labor fácil, hermanos. No es fácil, pero debemos aprender a hacerlo. Yo no creo que este sea el sermón favorito de muchas iglesias. Vamos a hablar acerca de exhortarnos. Uy, no, pastor, pero yo estoy pasando por situaciones difíciles, yo necesito es plata. ¿Sí? O se hablan de cosas bonitas, pero nunca, digamos lo que decía Jaime en la dirección. Toda la palabra, debemos estudiar toda la palabra, que estemos dispuestos a aprenderla toda, no solo una parte, como lo dijo Pablo, no ser rehusado todo el consejo. Todo el consejo, hermano. Y esto es el consejo de Dios. Entonces no es fácil, hermanos, pero debemos hacerlo. No es fácil, especialmente cuando hemos sido afectados directamente, ¿sí? Por alguna actitud de un hermano, ¿sí? Aunque puede también afectar la iglesia y eso también nos debería afectar a nosotros, ¿sí? No es fácil, hermanos, pero yo me pregunto, si usted, qué tan bueno sea que yo vea que mi hermano está haciendo algo malo y yo lo deje en eso, ¿sí? Hagan de cuenta que su hermano está a punto de caerse en un abismo y está así a punto de caerse y usted está ahí para darle la mano y usted lo deja o lo empuja. Ahí se me cae mal. ¿Sí? Cuando nosotros nos falta exhortar al hermano con amor, ya vamos a ver cómo hacerlo, de alguna otra forma lo estamos dejando que lentamente se caiga al abismo y cayó y la destrucción es peor, etc. ¿Sí? Entonces debemos, por eso la palabra de tener la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús? Lo veíamos hace 8 días. ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Además, si yo amo a mi hermano, porque dice la palabra, si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? Entonces, si yo le amo, yo no lo voy a dejar caer al abismo. Yo le voy a ayudar, ¿o no? ¿Sí? Muy bien, iglesia. Vamos, la idea es que esto va permeando en nuestra mente cada día para empezar a hacerlo. Pero el día que lo hagamos, hermanos, vamos a ver los beneficios también. Muy bien, Hebreos capítulo 3, el primer punto que vamos a ver en esta exhortando unos a otros es que la responsabilidad es de todos. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Eso es un poco lo que les decía, el hermano va cayendo a un abismo, ese es el engaño del pecado, y si nosotros le exhortamos, y cuando dice entre tanto que se diga hoy, eso lo que está diciendo en otras palabras es que debemos exhortarlo hoy, que debe ser algo presente, urgente, que debemos verlo con esa urgencia. No es como mañana le digo, mañana hablo, mañana puede ser muy tarde. Entre tanto que se dice hoy, ¿sí? Hoy, para que no caiga en el engaño del pecado, ¿sí? Exhortando los unos a los otros. Ahí está hablando a los pastores o a los líderes, ahí está hablando a la iglesia. Miren más adelantico en el 10:25, versículo muy conocido. 10:25, sí, ahí mismo en Hebreos. Yo creo que hasta todos lo sabemos de memoria, aunque solo la primera parte. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando ves que el día se acerca. ¿Sí? A veces yo simplemente le digo, usted no se congrega, pero no le exhorto. Solo no sabemos la primera parte, nos debemos exhortar también, ¿no? Se puede ver de esa manera así. Y también es porque cada vez se acerca más el día del Señor. ¿Sí? Hoy en día no sabemos cuándo el Señor venga, solo está ni el Señor Jesucristo lo sabía cuando habló con sus discípulos. Dijo, eso es potestad ¿de quién? De mi Padre. ¿Sí? Pero hoy pareciera que ya estamos al borde del final, ¿sí? Pero hasta que no se predique la palabra en todo el mundo, no va a terminar, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Muy bien, entonces es una responsabilidad de todos, hermanos, de todos, de usted, es una responsabilidad mía, es una responsabilidad de todos.
Además es más efectivo, o sea, el diseño de Dios es efectivo, hermano. Yo cada vez que estudio más la iglesia, me enamoro más del modelo de Dios. Y me doy cuenta que es una vaina de locos. Que de verdad si lo vivimos, hermanos, vamos a estar en armonía, vamos a ser bendecidos, también dice la palabra, en muchos aspectos de nuestra vida. Vamos a hacer luz al mundo. La palabra nos enseña que nos exhortemos unos a otros porque es más fácil que entre ustedes cuando se hablan, cuando se visitan, las conversaciones que tienen, se puedan exhortar. Bueno, yo veo que mi hermano está diciendo cosas que yo estoy hablando bastante de las conversaciones, pero pueden ser muchas más cosas. Veo que mi hermano está hablando cosas que no van al tema, que uno dice, ¿estás cristiano? Y yo le puedo exhortar, hermano, la palabra dice, ninguna palabra propia salga de vuestra boca, sino la que es para la necesaria edificación del oyente, ¿sí? Con gracia. Y el hermano, bueno, si lo hace bien, que ya lo vamos a ver cómo, le gana y es de bendición, ¿sí? Por el otro lado, podemos tener la opción de que los pastores siempre estén como policías encima y, hermano, ¿usted qué hizo? ¿Por qué dijo esto? ¿Usted por qué hizo lo otro? Es difícil, ¿sí? Ese es el modelo del mundo, policías. En el modelo de la iglesia no es de policías. Todos tenemos la autoridad para exhortarnos los unos a los otros y amonestarnos a vivir una vida piadosa, ¿sí? Nosotros como pastores, líderes, como nos quieran llamar, no somos omnipresentes. Solo Dios es omnipresente. Y para nosotros es difícil estar en cada almuerzo que tienen, en cada conversación, en cada reunión, para exhortarles en las cosas que se deben cambiar, ¿sí? Y no funcionaría porque no somos omnipresentes. Por eso el modelo de Dios funciona, es porque cada uno de nosotros pone su granito de arena. ¿Sí me están siguiendo? Por eso sí funciona, ¿sí? Y hace 8 días veíamos que Dios nos dio la mente de Cristo a través de su Espíritu Santo para que pensemos lo mismo, ¿sí? Para que pensemos lo mismo. O sea, los recursos Dios nos los ha dado para permanecer unidos, para poder vivir en armonía, para poder ser la iglesia del Señor. Entonces, número 1, ¿cuál es? Es una responsabilidad de todos. Bueno, entonces aquí vamos a ver los otros 3 puntos. Es bueno, ¿y yo cómo hago para exhortar? Hermanos, que yo nunca he exhortado. Yo siento que de pronto voy y le digo las cosas que no era y me arrepiento y digo, ¿por qué le dije esto? ¿Sí? No sé cómo hacerlo, me da miedo, me da temor. ¿Qué tal que el hermano me aplique el evangelio muscular? Dijo Jaime, me lo aplique el evangelio muscular. Aunque estas cosas no se ven entre nosotros, ¿no? No sé cómo hacerlo. De pronto no sé qué palabras utilizar, qué decir. Eso puede pasar, hermanos. Pues yo les voy a decir aquí que la autoridad proviene de la palabra. Es sencillo. La autoridad proviene de la palabra. Yo no me voy a acercar a un hermano a decirle lo que para mí es, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿sí? Sino es lo que yo filtro a través de la palabra, ¿sí? Eso me ayuda a que cuando yo, después de salir del proceso de exhortación, no salga como, ¿qué hice? Lo hice mal, me siento mal. No, porque es que usted le habló la palabra, la autoridad de Dios. Usted le habló con la autoridad de Dios, con autoridad, no porque usted sea autoridad sobre esa persona, sino porque usted recibe la autoridad de Dios a través de su palabra y usted la puede transmitir, ¿sí? Entonces, con la palabra. Volvamos a Colosenses con la palabra, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Como veíamos, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. En la versión la Biblia de las Américas dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es bien interesante, hermanos, porque la manera en que se exhortaba y se enseñaba era con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, ¿sí? O sea, en este tiempo la palabra no estaba completada.
¿sí? No estaba masificada como cada uno de nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia, sino que era tradición oral, era mucha tradición oral. Eso también viene en el contexto judío. Pero la tradición también, las enseñanzas, perdón, también venían a través de himnos, salmos y cánticos espirituales. No es el tema de la música, pero podemos pensar que el Señor quiere que las letras de lo que entonamos tengan algo en particular, ¿no? Alabanza, adoración a Dios, pero también enseñanza y exhortación, ¿sí? Exhortación. Ahora si usted está pensando que tiene que volverse un compositor y cantarle a su hermano la exhortación que le tiene que hacer, no hay necesidad. Tranquilo, tranquilo, porque hoy ya tenemos la palabra. Hoy ya tenemos la palabra escrita completa, de Génesis, Apocalipsis, ni una jota, ni una tilde adicional, ni se le puede quitar. La palabra completa que Dios ha preservado hasta el día de hoy por su voluntad y con su poder, que la han querido destruir, no se ha destruido, es la que es hasta el día de hoy, y esa es la que nos basamos y la que utilizamos también para enseñar y exhortar, ¿sí? Pero en ese tiempo interesante que los himnos fuesen un medio de exhortar, ¿no? Interesante. Muy bien. Entonces, ¿la autoridad proviene de dónde? De la palabra. De la palabra. Si vamos con la palabra, hermanos, nos vamos a liberar de ser injustos, a veces en nuestro juicio. Vamos a liberarnos de ser carnales, porque a veces la sangre nos hierve, ¿cierto? Y nos vamos a librar también de ser faltos de sabiduría, ¿sí? Vamos a ir con toda la sabiduría de Dios, porque lo dice también el versículo allí, en Colosenses, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría. La sabiduría la encontramos ¿en dónde? En la palabra, ¿sí? Y también el Espíritu Santo nos ilumina para nosotros saber entenderla y poder transmitirla también y exhortar y enseñar. Así que eso nos va a librar. Tranquilo, si usted va con la palabra, tranquilo. No se sienta mal, no sienta que hizo las cosas mal, siempre y cuando haya sido filtrado por la sabiduría de Dios. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 14. Miren esas palabras bonitas que le dice Pablo a la iglesia en Roma. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis exhortaros, amonestaros los unos a los otros, ¿sí? O sea, una iglesia que esté llena de la palabra de Dios, que la palabra hunde, como veíamos al principio, tiene la capacidad de exhortar, y eso es algo muy bueno. O sea, el día que lleguemos allá, y allá es donde tenemos que apuntarle, que lo que Cristo pueda decir de nosotros es que estamos llenos de toda bondad, de toda sabiduría, y que nos podemos exhortar los unos a los otros, ¿sí? Eso le alivia carga a los pastores, ¿sí? Y es más efectivo, es mucho más efectivo. Ahora, un bonus, Colosenses 1, antes de ir a exhortar, es con toda sabiduría, ¿cierto? Con la palabra, la autoridad proviene de la palabra. Colosenses capítulo 1, versículos 3, miremos lo que Pablo hizo antes de exhortar a los colosenses. El versículo 3 dice, siempre que orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, orar, agradecer, incluso agradecerle a Dios, porque Dios siempre se glorifica en todas las situaciones de nuestra vida. Versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros. Hermanos, nosotros antes de ir a realizar un proceso de exhortación, oremos porque podemos caer en nuestra carne, en nuestras emociones, que nos jueguen una mala pasada. Entonces yo como me ofendió, como no está bien lo que está haciendo y daña a la iglesia, entonces yo me voy a veces ofuscado y no está bien, hermanos, ¿sí? Y ahí es donde puedo hacer daño. Entonces, ¿qué voy a hacer antes de eso? Orar. Lo va a pedir Dios.
hay una situación que está mal, que veo que no está de acuerdo a tu palabra, Señor, me está afectando a mí, está afectando a la iglesia. Señor, dame la sabiduría, dame las palabras, la manera, calma ese corazón que está en una tempestad terrible y permíteme llegar con un corazón que gane a mi hermano, ¿sí? Que le levante, que le evite caer en ese abismo del pecado. Bien, entonces la autoridad proviene de la palabra. Siguiente punto, ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la manera? Timoteo capítulo 5, Primera Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. A veces nosotros, como creemos que tenemos la razón en lo que vamos a exhortar, entonces llegamos y tratamos a la persona mucho como si fuera el vil pecador. Mucho ya lo condenamos nosotros, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2. No reprendas al anciano. Aquí está hablando del mayor, no está hablando de los ancianos como tal, sino de los que son mayores. No los reprendas, no los censures, sino que exhórtales. Ahí está la diferencia. Si debe reprender y exhortar, también la vemos ahí. Sino exhórtales, llámalos cerca, ponle en su mente la palabra, invítalo a cambiar, adviértele, ¿sí? Exhórtale como que, como a padre, hermanos, ¿sí? Ellos merecen respeto. Así nosotros tengamos, y yo lo digo porque yo soy un joven, y si en algún momento me toca exhortar a un anciano, entonces que porque tengo la razón, entonces le voy a venir a hablar como si fuera mi padre, como si fuera. Y miren lo que dice al final también en el versículo 2, a las ancianas como a madres, ¿sí? ¿Cómo se refiere usted a su papá? ¿Cómo se refiere usted a su mamá? ¿Sí? Con respeto, con reverencia, con temor. Esas canas que tienen no se las ganaron en el baloto, no en el chance, sino es por la sabiduría, por la edad, el conocimiento. Así estén fallando, ¿sí? Merecen respeto, merecen cariño, merecen amor, ¿sí? No podemos llegar y tras. Pero dice el versículo, sino exhortarle como a padre, versículo 1, y dice, a los más jóvenes como hermanos. Entonces ahora volteamos el cassette. Entonces, como yo soy el anciano, y como yo soy mayor, y como yo soy adulto, y usted es un niño, usted es un bebé, usted no sabe qué es la vida, ¿sí? Entonces, usted tiene que hacer esto y ta, usted tiene que cambiar, usted tiene que ser constante, usted tiene que ser perseverante. Entonces, como que lo tratan a uno como, se siente uno inferior, y ese no es el objetivo, ¿sí? El objetivo no es hacer sentir inferior a nadie, sino demostrarle, dice aquí la palabra, en el caso de los ancianos a los jóvenes, como si fueran hermanos, como mi hermano, mi parcero, con el que crecimos juntos, ¿sí? Que yo con él tampoco le voy a hablar como si fuera yo el papá, sino como hermanos, como en el mismo nivel, ¿sí? A las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas también, con toda pureza, con toda pureza. En otras palabras, al ir a exhortar, que nos exhortemos, no debemos despreciar al hermano por su edad, ni porque sea muy anciano, ni porque sea muy joven. Siempre debemos hacerlo de la manera correcta, como acabamos de ver. Entonces, esa es la manera de hacerlo, hermanos, con ese respeto, ¿cierto?, que se merecen. Pero también, hermanos, con paciencia. Con paciencia. Ahí en segunda de Timoteo, como les dije, íbamos a estar varias veces en ese versículo, segunda de Timoteo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que dices tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. La palabra en el original es largura de ánimo. A veces cuando vamos por primera vez a hablar con nuestro hermano tenemos todo el ánimo, pero después uno va y ya como que, ese hermano nada que cambie. Y otra vez, no, y ya lo digo, no, yo no quiero saber. Yo ya le he dicho, le he explicado, he orado con él, con amor, con verdad, y no quiere cambiar. Hermanos, ¿qué dice la palabra? Paciencia.
Y lo bonito es que aquí también nos habla de cuando predicamos el Evangelio, ¿no? Prediques a tiempo y fuera de tiempo, que a veces uno también se cansa de predicar. Yo lo digo por mi persona, porque a veces me canso de decirle a mi mamá: mami, ten en cuenta a Dios en tu vida, no todo es el dinero, eso es pasajero, estás descuidando tu salud, estás yéndote a un extremo. Dios es el que te ha dado la vida, la salud, el trabajo, todo. No lo olvides, no lo saques de la ecuación. Antes reconócelo como el que es el todo. Y como que sí, hijo, yo voy a ir a la iglesia el domingo. Y vuelvo y así lo he tenido varios años, pero hay que tener paciencia, ¿sí? Con nuestros hijos. Yo hablo de mi mamá, los que tienen hijos incrédulos, ¿sí? Con el hermano de la iglesia, etc. Paciencia, largura de ánimo, es decir, mantener el mismo ánimo, el ánimo constante. Constante, no me voy a desanimar, voy a permanecer con el mismo ánimo siempre. Porque nos podemos desanimar, ¿no? Cuando no vemos los frutos, nos podemos desanimar bastante. El Señor nos dice: no te desanimes, ¿sí? Paciencia. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Con respeto, con paciencia. Ahora vamos a ver la motivación. La motivación. ¿Qué nos debe motivar? ¿Qué le motiva a usted a exhortar a un hermano? Proverbios capítulo 27, versículo también conocido. Proverbios 27, 5 y 6. Dice: mejor es reprensión, bueno, vamos a hablar de reprender, ¿cierto? Exhortar, manifiesta que amor oculto. ¿Sí? Que amor oculto. ¿Sí? Dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aquí en los dos versículos nos habla de dos palabras. ¿Cuáles son? Amor. La motivación por la cual yo voy a mi hermano es por amor, es porque le amo, ¿sí? Porque dice: fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Pero inoportunos los besos del que aborrece, ¿sí? O sea, esa gente que uno sabe que tienen algo en contra de uno y son unos días. Ay, mamá. Qué fastidio eso, qué inoportuno. Dígame las cosas, perdón lo que voy a decir, hermanos, pero dígame las cosas en la cara, dígamelo de frente. Yo sé que yo no le caigo bien, yo sé que no le gusta mi manera de hablar, no sé que mi manera de mirar, mi manera de caminar, no sé, de peinarme. Pero yo, ¿qué vamos con todo esto? ¿A estar enemistados a hipocresías en la iglesia? No. ¿Sí me hago entender? O sea, es más, ni siquiera si es por eso, ni me salude. No me salude de beso, no me abrace, porque a mí no me interesa ese amor oculto, que realmente no es amor. O es amor, pero está tan oculto que no se ve ni se manifiesta. Sí, está bien adentro. Y esos besos no me gustan, me molestan, ¿sí? Porque eso pasa en la iglesia, hermanos. O sea, si yo lo digo es porque pasa. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que nos exhortemos, que seamos sinceros, que nos amemos. Que yo diga: bueno, sí, la verdad es que no me gusta, hermano, la forma en que usted habla, ¿sí? Me parece que es una manera tosca. La palabra dice que debemos sazonar nuestras palabras con gracia, con amor, ¿sí? Y de pronto la hermana dice: ay, yo no sabía que yo estaba hablando así, perdón. Y uno, la hermana inocente, y uno ya tomándoselo personal. Es que mire cómo me habla, mire cómo se dirige a mí, ¿sí? Eso es convivencia, hermanos. Eso es guardar la unidad, preservar ese regalo que nadie nos puede dar sino solo el Señor, que nos dio más bien, y que
debemos preservarlo con toda solicitud. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Que guardarlo habla de hacer un esfuerzo, porque no es fácil, hay que esforzarse, hay que ser prontos, entre tanto que se diga hoy. ¿Y cuál es la otra? Solícitos con toda diligencia, con toda responsabilidad, ¿sí? Es responsabilidad de todos. Si usted ve al hermano caer y usted pudo haberlo ayudado, también es su responsabilidad. No solo es de los pastores, claro, nosotros velamos por ustedes como si fuéramos a dar cuentas por ustedes, dice la palabra, pero también es responsabilidad de usted, ¿sí? A eso es lo que voy, ¿sí? A eso es lo que voy, hermano. No es fácil, es duro, pero estamos en la iglesia, hermanos. No estamos en el trabajo, no estamos incluso en la familia, porque en la familia también hay rencores, odios, y hasta, es difícil. Dice, pero oiga, son hermanos, oiga, pero es el hijo, o es la mamá. Yo digo, la maldad del mundo, definitivamente, la falta de Dios, siempre concluyo, la falta de Dios, ¿sí? Pero estamos en la iglesia, hermanos. Tengamos temor al Señor, respeto, ¿sí? Muy bien. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Conocidísimo, pero nos falta madurarlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ese es otro aspecto, que no lo coloco como un punto para no alargarlo, pero estando tú y él solos, no es en público. O sea, yo no digo, uy, Nidia, tal cosa, y todo el mundo, Nidia. Y todos voltean a mirar a Nidia. No puede ser así, porque yo qué gano con eso, con aventarle sus pecados a todo el mundo. ¿Sí gano algo? Claro, gano un corazón dolido, gano un corazón que se va a alejar de Dios, ¿sí? Entonces, tú y él, solos, vayan solos, hablen. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano, porque ese es el objetivo, ganar, ¿sí? Yo lo quiero ganar, porque es que finalmente es para Dios, hermanos, es para Dios, es para presentar, es una corona para Dios, ¿sí? Es un trabajo para el Señor, hermanos. Es un trabajo para el Señor. Es una bendición poder hacerlo. Mire, yo encontré este pasaje en Proverbios 24 que me asombró mucho respecto a la exhortación. Y las hermanas van a estar estudiándolo, no sé en cuánto tiempo están estudiando Proverbios, porque hasta el 24. Dice el 24 y 25. Proverbios 24 y 25. El que le dijere al malo, miren, el que le dice al malo, al que hace las cosas mal, justo eres. ¿Está bien o está mal? Los pueblos lo maldecirán y le detestarán. ¿Sí? Eso está mal. Más, contraste, pero los que lo reprendieren tendrán ¿qué? Felicidad. Y sobre ellos vendrán ¿qué? Gran bendición, hermano. Un pecador se ha vuelto a Dios, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Un pecador se ha vuelto a Dios y eso es una gran bendición para su vida, ¿sí? Es una gran bendición para su vida, porque es que usted está haciendo al pecador volver del mal, le está haciendo cambiar, le está haciendo que viva su vida para Dios con más piedad, con más obediencia, con más rectitud, etcétera, ¿sí? Entonces hay una bendición, ¿sí? Si a usted no le gusta, bueno, lo ama, de alguna otra forma está obligado a hacerlo porque es su hermano, pero también piensen que el Señor le está bendiciendo por hacerlo, ¿sí? Le está bendiciendo por ayudar a un hermano y que no caiga al abismo del pecado. Muy bien, ahora en medio de la exhortación debemos también guardar nuestro corazón, ¿sí? Entonces ya vamos un poco a la parte más dura. Hemos hablado algo muy bonito de ayudar y demás, pero hay que guardar nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez lo que el hermano esté haciendo en usted, con lo que el hermano esté afectándolo,
le está dañando su vida espiritual. Por ejemplo, voy a hablar de lo mismo, malas conversaciones. Entonces usted está participando, no, porque es mi hermano, entonces yo participo de esas malas conversaciones y me estoy contaminando. ¿Sí? Por eso en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, y ya estamos llegando al final, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Dice, si alguno no obedece, aquí Pablo viene hablando de una cantidad de exhortaciones. Si nosotros miramos el capítulo, está exhortando a los hermanos a que trabajen, a que no se entrometan en lo que no les pertenece, o sea, está en contra del chisme, ¿cierto? Etcétera. Y dice en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que le decimos, a esas exhortaciones, por medio de esta carta, a ese que señaladlo y no os juntéis con él. Pero hay un propósito. Pero primero, antes de mirar eso, lo que está diciendo es señalarlo, no os juntéis con él. No estamos obligados, hermanos, a tener, cuando habla de juntar, habla de compañía, de asociarse, de relacionarse. No estamos obligados tampoco a relacionarnos con ese hermano. ¿Por qué? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo no estoy obligado, entonces, porque es mi hermano, entonces yo voy a participar de sus chistes, de sus malas conversaciones, de sus groserías, de lo que está hablando, de lo que está compartiendo. No, no estoy obligado. Pero tampoco es como alejarme del todo, porque hay un propósito. Es, ¿qué dice ahí? Para que se avergüence. Lo siento, hermano, yo le he exhortado a usted, porque esto habla después de exhortar, ¿no? Yo le he exhortado a usted 1, 2, 3, 4, 5. Hermano, yo no me voy a estar, usted ya no va a ser mi amigo, como dicen en el colegio. Yo ya no me quiero juntar con usted, me quiero sentar al lado suyo. ¿Sí? Porque es que usted me está contaminando. ¿Sí? Usted me está contaminando, hermano. Yo le amo, yo quiero que usted cambie, pero si usted no, hermano, lo siento. ¿Y el hermano cómo se va a sentir? Re mal, avergonzado. Y no, como así, qué vergüenza. Ahora, el propósito de la vergüenza es a ver si de pronto como que recapacita, como que, oiga, sí, no, que ahora yo estoy solo, nadie me habla en la iglesia, qué vergüenza. ¿Por qué es? Algo hice, voy a parar bolas a lo que está pasando y voy a recapacitar. Oiga, sí, mejor voy a dejar esa actitud, voy a dejar esas palabras, voy a dejar ese hábito, porque me está alejando de la iglesia. ¿Sí? Tal vez esa vergüenza le ayude en su vida espiritual. ¿Sí? A veces los hermanos necesitan pasar por un poquito de vergüenza. ¿Sí? A veces de pronto les haga yo, hermanos, pasar un poquito de vergüenza. ¿Sí? Pero creo que hay un dicho, es preferible estar colorado un día que toda la vida. ¿Cómo? Ok, rojo una vez y no colorado toda la vida. O pálido toda la vida. Ya me voy a poner colorado yo más bien. Colorado una vez y no pálido toda la vida. No. Bueno, entendieron el mensaje. Ahora entendedor. Y me hicieron poner colorado ahora. Entonces a veces hay que pasar por un poquito de vergüenza, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hermanos, esto no es licencia para que yo diga, no, yo como ya lo exhorté, yo ya como le dije, entonces esto es una licencia para él es mi enemigo y no lo voy a volver a ver jamás. No sé si me apareció acá, no se me ha aparecido un fantasma, quién sabe qué. No, miren lo que dice el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Sí? Sigue siendo tu hermano. No puedes entonces ahora el enemigo ahí de la vida y yo no le voy a hablar. No, porque vuelvo y digo, ¿en dónde estamos? ¿Qué somos? La iglesia. ¿Sí? Hay que amonestarle, hay que exhortarle. Si me tengo que alejar de él, me alejo.
sufre un poquito de vergüenza, de pronto eso le ayuda a recapacitar y volvemos y retomamos, ¿sí? Pero tampoco es mi enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Ese es nuestro verdadero enemigo. Todos sus demonios y demás. Entonces no es tratarlo tampoco como enemigo. No es una licencia para no volver a hablarle, no volver a determinarlo, no. Sigue siendo mi hermano. Ahora, como les mencionaba, en este capítulo estamos hablando de una serie de exhortaciones, ¿sí? La pereza, ser ocioso, ser entrometido. Aquí no estamos hablando de, como en 1 Corintios 5, que habla de uno que estaba en fornicación con su madrastra, ¿sí me voy a entender? Y que mantenía esa relación constante, ¿sí me voy a entender? O sea, con ese tipo de personas, o sea, eso es un trato diferente. Entonces también hay que mirar, el pecado delante de Dios es igual, ¿sí? Pero el trato que el Señor nos ha mandado a tener respecto al pecado en la iglesia es diferente. Con este tipo de personas que andan en fornicación, por ejemplo, dice la palabra, con ellos ni os juntáis. Dice, sacad a ese inicuo de en medio de vosotros, de en medio de la membresía. No habla de la iglesia, porque él puede volver y sentarse aquí, tenerlo por gentil y publicano, sino habla de la comunión de los hermanos, del grupo de hermanos en la iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, claro, el pecado no es como, ay, mi hermano, yo sé que usted está siendo infiel a su esposa, está en adulterio, yo lo he visto varias veces, le exhorto, hermano, a que cambie, y ya. No, o sea, hay que mirar bien el tamaño, la afectación, el tipo de pecado que se está tratando, porque si es así también tiene otro procedimiento, ¿no? Llevarlo a un testigo, después llevarlo al liderazgo, a los ancianos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces estamos hablando aquí, en este caso estamos hablando de, no, el hermano de pronto, lo que les hablaba, llegadas tarde, inconstancia, la ropa, las conversaciones, etcétera, ¿sí? Con ese hermano, yo a ese hermano, es mi hermano finalmente. Una persona que está en constante pecado como el de Corintios 5, ¿lo puedo llamar hermano? O sea, bueno, aunque la palabra ahí nos habla de que era salvo, ¿no? Pero ahí es donde entra uno a hilar bien delgado, ¿no? Pero también dependiendo del pecado, de la afectación, uno también lo debe ser sabio y llevarlo al liderazgo si es necesario, ¿no? Pero aquí donde estamos hablando de lo que pasa más a menudo, que son cositas pequeñas, lo que venimos hablando, ¿no? Las malas conversaciones, etc. Ya hemos hablado, ya con esto finalizamos, iglesia, hemos hablado acerca de cómo exhortar, ¿cierto? De la bendición que también trae nuestra vida, porque estamos cumpliéndole al Señor, obedeciéndole, preservando la unidad, pero si somos los que estamos siendo exhortados, ¿cómo nos sentimos? Chévere que me dice, yo voy a exhortar, pero cuando nos exhortan, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo recibimos esa exhortación? Miren Tesalonicenses ahí mismo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Dice, así que el que desecha esto, todas estas exhortaciones que se han venido hablando, no desecha a hombre, sino a Dios. Sino a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermano, usted está, o sea, si la persona, como hemos venido hablando, viene con la palabra, ¿cierto? Viene con una actitud de ganarlo, está motivado por el amor, lo hace con respeto, como a padre, como a hermano, ¿sí? Si viene con con paciencia, viene con todos estos requerimientos, por decirlo así, y usted no quiere cambiar, usted no le está rechazando al hermano. En el fondo de todo, ¿a quién está rechazando? A Dios y a su Espíritu Santo, ¿sí? Que le ha guiado al hermano y le ha iluminado para exhortarlo. ¿Cómo nos sentimos cuando nos exhortan, hermanos? Que podamos, encontré también un versículo en Salmo 141:5, quiero que lo leamos. La actitud de David cuando lo exhortan. ¿Cómo recibe la exhortación? 141:5.
141:5. ¿Cómo voy a recibir la exhortación? Aprendamos de David. David dice que el justo, mire, que el justo me castigue. ¿Será que me está haciendo un favor? Veámoslo así, es un favor, porque me está acercando a Dios, me está haciendo mejor creyente. Si se hace de acuerdo a como les dije, ¿no? Me está haciendo un favor y que me reprenda, ¿será que? Un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Así lo debemos llevar nosotros, hermanos. ¿Es difícil? Claro. Cuando vienen y le exhortan a uno y le dicen, hermano, usted no está haciendo las cosas bien, uno dice, ay, hermano, gracias por hacerme este favor. A veces uno, no, pero si es, y uno empieza a defenderse, a excusarse. No, pero es que yo hice esto, pero es que yo hice lo otro. No, pero es que la Biblia también dice. ¿Sí vamos a entender? Hermanos, sí, hay que reconocer, hay que ser humildes, ¿sí? Y hay que recibir esas críticas, como dice ahí, un favor de Dios porque me está haciendo mejor persona, y también como ese bálsamo, como algo bueno que me sirve para mi vida espiritual, ¿sí? Que me sirve para mi vida espiritual. El objetivo, hermanos, de las enseñanzas y de la exhortación, como dice Efesios capítulo 5, versículo 27, Efesios 5, 27, aquí está hablando de la sujeción, pero habla del relacionamiento también en la iglesia. 5:27, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El objetivo, hermanos, a veces de nuestras exhortaciones, reprensiones, de las que nos hacemos nosotros, hermanos, es para que nosotros nos podamos presentar a Dios como la iglesia que Él espera cuando venga, ¿sí? Por eso digo que el objetivo de todas esas enseñanzas de la iglesia es que cuando Él venga diga, wow, La Serena, esta era la iglesia que esperaba, y tenga una sonrisa y no apartados de mí, hacedores de maldad, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, apartados de mí, no, sino que antes venga y con un agrado, con felicidad de, oiga, hubo un remanente fiel. Y no estoy hablando solo de La Serena, ¿no? Seguramente habrá muchos en otros lugares, pero que nosotros seamos parte de ese remanente, ¿sí? Que el Señor venga ahí feliz, contento de que mi evangelio, lo que hice, lo que sufrí, lo que pasé, lo que me sacrifiqué, lo veo reflejado en ustedes como iglesia. Por eso cuando habla en Isaías 53 dice, verá el fruto de su aflicción, ¿se lo recuerdan? Él verá, o sea, todo esto es para que Él vea un linaje y se agrade, ¿sí? Que vea el fruto de ese sufrimiento y se agrade con ese linaje que le sirve, que le obedece, que le exalta, que le alaba, que le adora. Ese es el objetivo de las exhortaciones, hermanos. Espero que haya sido de provecho para su vida y que no quede solamente en está bien, sino que, bueno, pidámosle al Señor, orémosle al Señor para que nos ayude a tener ese corazón de ayudar al hermano porque le ama, y también de guardar la unidad que el Señor nos ha regalado por su muerte en la cruz, por su sacrificio. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra, Señor, que corre, Señor, a través de nuestros corazones y de nuestras mentes. Te doy gracias por usarme, Señor, como un siervo, Señor, que también necesita exhortación, que también necesita crecer, que también es débil, Señor, que también se afecta, así como todos nosotros, Señor, pero tú te places en usar lo vil y menospreciado, dice tu palabra, lo más débil, lo más necio, para desplegar tu sabiduría, que es grande, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque hoy nos enseñas a vivir como iglesia, hoy nos enseñas a vivir a la manera y al diseño tuyo, Señor, que es viviendo cada uno de nosotros con la mente de Cristo, en el mismo sentir, exhortándonos, animándonos, amándonos, ayudándonos, velando por la unidad, Señor, que tú quieres que tengamos, Señor, porque fue tu oración, Señor, la oración sacerdotal, Señor, antes de partir de este mundo. Y es nuestro anhelo, Señor, poder ser esa iglesia. Ayúdanos, Señor, pon en nuestro corazón ese peso, Dios, por cuidarnos las espaldas los unos a los otros, por trabajar unidos, Señor, porque unidos, Señor, como tú nos has enseñado, combatiendo unidos, Señor, venceremos al enemigo. De todo lo que hay en este mundo, Señor,
de todas las filosofías, de todo lo que nos quiere enseñar, Señor, el mundo. Si estamos unidos podemos vencer, Señor, y defender también tu evangelio, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque es consuelo, Señor, como iniciaba. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Nos llevas a pastos verdes, nos llevas a un lugar de aguas de reposo, Señor. Eres nuestro todo, papá. Ayúdanos a creerte, Señor, y a saber que estamos en tu redil, Señor. Protegidos, resguardados, Señor, por ti. Y mientras estamos en ese redil, que te podamos reflejar también a ti, Señor. Como hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a respetarte, Señor, en medio de la iglesia. Porque con nuestra actitud te respetamos, Señor. Te blasfemamos muchas veces, blasfemamos tu palabra. Tú mereces respeto, adoración, honra, gloria, Señor. Ayúdanos a dártela correctamente, Señor. Dejo en tus manos a tu iglesia La Serena, Señor, pidiendo por cada uno, Señor, y bueno, Señor, que tú seas transformando y guiándole sus corazones. Gracias nuevamente, en Cristo Jesús. Amén.